que ya hay una ruta definida para la eventual aprobación de la reforma al Poder Judicial en el Senado de México, para que después pase a los congresos estatales. 17 congresos estatales tienen que aprobar esta reforma del Poder Judicial, y después puede ser promulgada por el presidente de México. Al respecto habló el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, el diputado Gerardo Fernández Noroña, en conferencia de prensa. ¿Les parece si escuchamos parte de esta conferencia de prensa y lo que dijo Gerardo Fernández Noroña? ¿Cuál es la ruta para la aprobación de la reforma del Poder Judicial? Vamos a escuchar. Los procedimientos. Por lo tanto, calculamos que hacia el martes de la próxima semana estaríamos en condiciones de que se hiciese la primera lectura, y por lo tanto hacia el miércoles ya estaríamos en el Pleno discutiendo en lo general la reforma del Poder Judicial. Como yo lo he mencionado insistentemente, no hay, lo digo sin ninguna arrogancia, pero con mucha claridad, no hay poder sobre la tierra que pueda detener nuestro proceso legislativo y la determinación del mandato del pueblo el 2 de junio de que las personas juzgadoras se elijan por el voto universal, secreto y directo. La mitad en junio del 2025, tanto federales como locales, y la otra mitad en 2027, junio de 2027. Es conocida, aunque se debate mucho, siempre valdrá la pena que se metieran a revisar quienes han estado cuestionando. Bueno, primero, hablé con el diputado Ricardo. Y pues ahí está, entonces, lo que dice el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña. No hay poder sobre la tierra que pueda detener la reforma judicial en México, dijo el presidente de la mesa directiva del Senado, al trazar ya la ruta que va a seguir la minuta, el dictamen para esta reforma constitucional. A ver, repasemos. Este domingo, 8 de septiembre, a la 1 de la tarde, está citada a una reunión las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado para aprobar el dictamen de la minuta recibida de la Cámara de Diputados sobre la reforma judicial. Esto el domingo 8 de septiembre a la 1 de la tarde. El martes 10 de septiembre a las 11 de la mañana se va a realizar la sesión del Pleno del Senado para conocer en primera lectura el dictamen aprobado por las comisiones sobre la enmienda a la Constitución. Y será el miércoles 11 de septiembre a las 10 de la mañana, cuando en otra sesión del Pleno del Senado se pretende aprobar la reforma judicial. Se va a empezar a votar. Miércoles 11 de septiembre a las 10 de la mañana, en una sesión del Pleno del Senado, es cuando se empiece a votar y eventualmente podría aprobarse la reforma judicial. Eso es lo que informó este jueves 5 de septiembre el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña. En caso de que continúen los bloqueos a la sede del Senado, recordemos que ha habido protestas, que ha habido marchas. Más adelante les vamos a dar a conocer lo que sucedió en Tampico, y estuvo nuestra jefa de información, Tania Villanueva, con imágenes y acompañando o viendo cómo un grupo de estudiantes estaban protestando por la reforma al Poder Judicial. Recordemos que a nivel nacional ha ocurrido esto, en la Ciudad de México también hay bloqueos en la sede del Senado, ahí entre casi cruce con Insurgentes y Reforma. Bueno, pues los senadores van a buscar sesionar ya sea en el Centro Banamex de Periférico Norte, en el Centro Vancomer, en la Expo Santa Fe en la Ciudad de México, o en la sede del antiguo Senado en la calle Jicotencal, en el centro histórico de la Ciudad de México. Entonces allí está ya. Está completamente diseñada y trazada la ruta para la eventual aprobación de la reforma al Poder Judicial. Domingo 8 de septiembre se discute y posiblemente se apruebe en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. El martes 10 de septiembre a las 10 de la mañana, a 11 de la mañana, se realiza una sesión del Senado para su primera lectura, y el miércoles 11 de septiembre a las 10 de la mañana comienza la discusión de la reforma al Poder Judicial. Vamos a saludar a quienes están con nosotros desde muy temprano. Leonardo Mendoza, gracias. Buenas noches para todos los que están viendo este noticiero. Gracias, diputados y senadores. Para atrás ni para agarrar vuelo. Reforma judicial va que va, seguro que sí. Gracias, Mari Sandoval, gracias, buenas noches. Ramón Guzmán, buenas noches a todos quienes están aquí con nosotros. Entonces, ya tenemos la primera ruta diseñada para la eventual aprobación de la reforma del Poder Judicial. Al respecto, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, también este jueves, pues dio declaraciones y dijo que, bueno, pues es para adelante, que es casi un hecho,
que esta reforma que los mexicanos, las y los mexicanos pidieron a través del voto y del apoyo contundente a Morena Bien. y a los partidos que pues forman parte de esta alianza. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la presidenta electa y también sobre la relación que va a tener México con Estados Unidos, si hay riesgo de que haya algún tema ahí. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Con la reforma se la pueden echar para atrás. Pero ¿cómo unas cuantas personas van a poder echar para atrás la voluntad del pueblo de México? La votación del 2 de junio, eso no es legal. ¿Y qué opina de aquella jueza que dio la suspensión definitiva? Pues Eso no tiene sustento, no tiene ningún sustento. Es decir, quien tiene que decidir la reforma constitucional son los diputados y los senadores. Y como dice la Constitución, desde el 39, que la soberanía reside en el pueblo, pero además el único que tiene atribución para cambiar la Constitución pues es el constituyente, que en nuestro país son 2/3 partes de la Cámara de Diputados, de senadores. Ahí está entonces lo que dice la próxima presidenta de México. La voluntad y la decisión de la mayoría de los electores mexicanos es que se llevaran a cabo reformas constitucionales en nuestro país, y una de ellas pasa por ser justamente la reforma al Poder Judicial. Por cierto, a propósito de reformas y a propósito de jueces y magistrados, les quiero comentar que este jueves por la noche se dio a conocer que un juez segundo de distrito en el estado de Colima emitió la cuarta suspensión en contra de la reforma al Poder Judicial. Es la cuarta, entonces, suspensión en contra de esta reforma, pero como escuchamos a la próxima presidenta de México, pues no debería de quedar en unas cuantas personas, en este caso en jueces de distrito, el decidir sobre lo que la mayoría de los mexicanos decidió en la elección. Aquí está parte de esta suspensión, cuarta suspensión al Poder Judicial por parte emitida por un juez segundo de distrito en el estado de Colima para tratar de frenar la reforma al Poder Judicial. Pero lo cierto es que, como lo dijo la próxima presidenta de México, la mayoría de los electores mexicanos decidieron que sí se aprobara la reforma judicial, y eso lo decidieron con el voto a la mayoría, la 4T, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista, y encabezados en esa coalición por Morena, que tanto en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Y a propósito de la Cámara de Diputados, les quiero comentar que Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena, publicó un video este jueves donde habló sobre la ruta a seguir en la reforma al Poder Judicial, y bueno, pues dice que pues es un proceso que se va a seguir como lo marca la ley, y que la aprobación de esta reforma va a tener un impacto positivo para el país. Vamos a escuchar parte de lo que dijo este jueves en este video que publicó el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. En la Suprema Corte de Justicia debido a una intromisión grosera y a una invasión de facultades que no le correspondían. Por eso es que planteó el presidente López Obrador un plan C para poder lograr que transitaran estas reformas fundamentales para consolidar el proceso de transformación que vivimos. Esto es lo que está pasando. La última reforma es la del Poder Judicial, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados por mayoría calificada y que está a la espera de que sea tratada, discutida y votada en el Senado de la República como Cámara revisora, y después las legislaturas de los estados, si se logra sacar adelante este proceso de mayorías calificadas en esta última. Pues ahí está entonces la ruta que se va a seguir con las reformas como parte del Plan C, el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México, dice Ricardo Monreal, la reforma del Poder Judicial que se va posiblemente a aprobar la próxima semana. El miércoles 11 de septiembre es cuando empieza a discutirse y va a haber una votación, una posible votación de esa reforma al Poder Judicial.